¿Escuchan o Sí, todavía no? profesor, buenas Sí, tardes. profe. Ah, casi me quedo sordo. Profesor, buenas tardes. Ajá. Ya, bueno, muchachos, ¿qué tal? Bueno, acercándonos cada vez más al fin de esta primera etapa de tu preparación. Hoy día tenemos que hablar de presidentes, cuatro presidentes, ¿no? Bueno, son cinco. Prado, Pérez Godoy, que no lo conoce mucho, Lindre lo conoce menos, Belaúnde, que sí lo conoces, y Velasco, ¿no? El más conocido. Sobre todo Velasco, ¿no? Sobre todo Velasco, porque en examen de admisión principalmente preguntan Velasco, ¿no? Así que bueno, vamos a profundizar principalmente Velasco, ¿ya? Sobre todo Velasco, ¿no? Velasco y Belaúnde, que son los que más vienen en examen de admisión, sobre todo por el tema de la reforma agraria. Así que vamos a profundizar esto de la reforma agraria, ¿ah? Va a ser un pequeño esquemita y empezamos la explicación. Bueno, vamos a ver entonces la etapa del reformismo moderado. Bueno, se llama así porque se van a hacer algunas reformas, ¿no? Reformas agrarias, reformas en la industria, pero sin éxito, ¿no? No van a tener éxito por la oposición de la oligarquía. ¿Quiénes forman la oligarquía? Bueno, un pequeño grupo de familias muy ricas, ¿ah? Oligarquía. Pequeño grupo de familias muy ricas, muy poderosas, que se van a oponer a las reformas agraria e industrial. No quieren reforma agraria para no perder tierras. No quieren reforma industrial para evitar que los campesinos migren a las fábricas, ¿no?
evitar perder mano de obra campesina. Por eso no quieren. Así que ellos van a hacer un freno a la reforma agraria y la industrialización del país, la poderosa oligarquía, que era un grupo de familias ricas, dueños de grandes haciendas, sobre todo haciendas azucareras, ¿no? Manuel Prado II, en su gobierno se produce la llamada convivencia. La convivencia APRA-Prado. Convivencia APRA-Prado. O sea que el partido aprista y el presidente Prado son aliados, ¿no? Son aliados, ¿ya? Son aliados. APRA-Prado. Esto no le gustó a muchos apristas, porque Prado es de las familias ricas, es de la familia Prado, la familia más poderosa y rica del país. O sea que el APRA está siendo amigo de Prado. Prado, cuando fue presidente de su primer gobierno, persiguió a apristas y representa a las familias ricas, élites. Y ahora el APRA, que se supone es un partido del pueblo, es amigo de Prado, ¿no? Amigo de la oligarquía. Puesto que muchos apristas no estaban de acuerdo con esta alianza. Y uno de ellos era Luis de la Puente Uceda. Luis de la Puente Uceda. Y Luis de la Puente Uceda rompe con el APRA, rompe con su partido y forma el APRA rebelde. Así que él va a formar el APRA rebelde. ¿Ya? Bueno, porque ellos quieren al APRA, el APRA antiguo, pues. El APRA de izquierda, el APRA radical, ¿no? Eso es lo que ellos quieren. Y él va a formar el llamado MIR. MIR. El Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, ¿ya? Que va a ser un grupo guerrillero formado por apristas que buscarán llegar al poder a través de la lucha armada, el MIR, formado por Luis de la Puente Uceda. Bueno, en cuanto a la economía, pues va a aplicar una economía liberal. ¿Ya? Él va a aplicar una economía liberal. Dio la ley de promoción industrial. Ley de promoción industrial. Bueno, obviamente la ley es para promover las industrias, pues, ¿no? Promover industrias. Ofreciendo bajos impuestos al que invierte en industria. Así que si tú inviertes en industrias, pagarás bajísimo impuesto. Entonces, para promover el desarrollo industrial del país. Y va a haber el boom pesquero. Bueno, por los años 60, el Perú será primera potencia pesquera a nivel mundial, ¿no? Primera potencia pesquera. ¿Quién impulsó la pesca? Pues un empresario llamado Luis Banchero Rossi. Él va a impulsar la pesca, Luis Banchero Rossi. Bueno, es un empresario peruano, ¿eh? Empresario peruano de raíces italianas. Desciende de italianos que llegaron al Perú, Banchero Rossi. Bueno, y el hombre es un emprendedor, ve negocios por todos lados, ¿no? Y él vio riqueza en el mar e invierte, ¿no? Invierte. Se compra barcos pesqueros y luego fábricas de conservas y fábricas de harina de pescado. Conservas y harina de pescado. Y la harina de pescado tiene mucha demanda. Porque con esa harina de pescado fabrican alimentos para animales. Alimentos para animales. Bueno, y los animales que comen eso, bien fuertes, nutritivos, ¿eh?
Entonces, lo que hace es Banchero, ¿no? Chapar anchovetas, millones de anchovetas, en su fábrica los muelen, los hacen picadillo, los muelen y lo convierten en harina, pues harina de pescado, y eso exporta, ¿no? Bueno, y el Perú será el primer país exportador de harina de pescado. Primer país exportador de harina de pescado en el mundo. Época de Banchero Rossi, ¿ya? Bueno, en el aspecto social, se produce lo que se llama el segundo Huayco Andino. Segundo Huayco Andino. Llegada masiva de gente de la sierra a la capital. El primer Huayco Andino fue con Odría. Primer Huayco Andino, Odría. Ahora el segundo Huayco Andino. Como lo llaman en la época, ¿no? Así lo llaman en la época, ¿no? Un poco despectivo. Llegada masiva de provincianos a la capital, nuestra gente, nuestras raíces, que llegaron a Lima en busca de oportunidades. Y Lima se siguió llenando de barriadas, ¿no? De zonas pobres, barrios humildes, ¿eh? Además, establece la secundaria gratuita. Secundaria gratuita. Ya la primaria gratuita ya existía. El presidente que estableció la primaria gratuita fue José Pardo. José Pardo, ahora Prado, secundaria gratuita. ¿Ah? También va a haber rebeliones campesinas. Rebeliones campesinas. Esto fue en el Cusco. Cusco. En los valles de la Convención y Lares. El líder, Hugo Blanco. Este va a ser el líder, ¿no? Hugo Blanco. Los campesinos reclaman tierras. Su lema era tierra o muerte, ¿no? Tierra o muerte. Así que los campesinos del Cusco empiezan a invadir tierras, a reclamar tierras. Y se niegan a abandonar las tierras. No quieren abandonar las tierras, ¿eh? Así que ellos prefieren morir luchando por las tierras. Pues decían tierra o muerte. Así que acá comenzó la lucha campesina por la reforma agraria. Bueno, empiezan las luchas campesinas por reforma agraria en el Perú. Alianza para el Progreso. Alianza para el Progreso, ALPRO. Alianza para el Progreso, ALPRO. La Alianza para el Progreso es que Estados Unidos da ayuda económica a Latinoamérica. Así que Estados Unidos da ayuda económica a Latinoamérica. Estados Unidos nos quiere ayudar a desarrollarnos. ¿Y por qué razón? ¿Por qué Estados Unidos ayuda a Latinoamérica? ¿Por qué? ¿Ah? Por temor al socialismo, por temor al avance socialista. A ver, ¿qué país de Latinoamérica se volvió socialista? ¿Cuál fue ese país que cayó bajo el socialismo en Latinoamérica? A ver, ¿quién sabe? ¿Cuál fue? Cuba. Cuba, ¿sí o no? Cuba. Cuba se volvió socialista en 1959. Este año, Cuba, socialista. Ese año, los guerrilleros barbudos, Fidel Castro, Che Guevara y toda esa gente, tomaron el poder en Cuba y se acercaron a la Unión Soviética, al socialismo soviético, y eso no le gustó a Estados Unidos.
Y Estados Unidos tiene miedo que el socialismo se expanda a Latinoamérica, ¿ya? Temor al avance del socialismo en Latinoamérica. Y para evitar eso, nos da ayuda económica para nuestro desarrollo. Porque los socialistas se aprovechan de la pobreza, se aprovechan del descontento del pueblo para tener apoyo popular. Esos son los socialistas. Aprovechan la miseria del pueblo, el descontento del pueblo, para tener apoyo, ofreciéndole soluciones milagrosas, ¿no? Soluciones milagrosas que al final no se cumplen. Entonces, para evitar el avance del socialismo, Alianza para el Progreso. Y Estados Unidos promueve la reforma agraria. Así que Estados Unidos va a promover la reforma agraria. ¿Y por qué? ¿Por qué Estados Unidos va a promover reforma agraria? ¿Con qué objetivo promueve reforma agraria? Evitar que los campesinos se unan a grupos guerrilleros. Entonces, para evitar que las masas campesinas apoyen a los grupos guerrilleros, Estados Unidos promueve la reforma agraria. Reforma agraria. Por eso. Muy bien, va a haber elecciones. Elecciones 1962. En estas elecciones, ¿quién obtuvo la mayoría? Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no? Él obtuvo la mayoría. Víctor Raúl Haya de la Torre. Y Víctor Raúl podría ser presidente del Perú, ¿eh? Él podría convertirse en presidente del Perú. Haya de la Torre. ¿A quién no le gustó esto? ¿Quiénes no quieren? ¿Quiénes han vetado a Haya de la Torre para que sea presidente? ¿Ah? ¿Quiénes? ¿Quiénes no van a permitir que sea presidente Haya de la Torre, que llegue al poder? Los que están recontra super angris. Los militares. Son las Fuerzas Armadas, pues, ¿sí o no? Las Fuerzas Armadas. ¿Podría? Las Fuerzas Armadas, ¿no? Haya está vetado, ¿ah? Porque vetado es prohibido, ¿eh? Haya está vetado, está prohibido. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo tienen Haya vetado? ¿Por qué no van a permitir que Haya sea presidente, ¿no? ¿Te acuerdas de la rebelión aprista de Trujillo? Del año 32. ¿Ah? ¿Te acuerdas? Rebelión aprista de Trujillo del año 32. Contra Sánchez Cerro. ¿Ah? Haciendo memoria. Rebelión aprista 32 contra Sánchez Cerro. En esa rebelión aprista hubo matanza de militares. Militares entraron al cuartel O'Donovan de Trujillo buscando armas y a los militares que estaban ahí los asesinaron. Como 23, 24 militares fueron asesinados en esa rebelión aprista, descuartizados, degollados, ¿no? Y por eso que los militares le agarraron odio al APRA y dijeron: Haya de la Torre nunca será presidente, jamás, vetado por los militares, vetado. Así que ellos no van a permitir que el aprismo llegue al poder. Y entonces los militares, ¿qué van a dar? Golpe de Estado, pues, ¿no? Así que las Fuerzas Armadas van a dar golpe de Estado. Golpe de Estado. Así que se anularon las elecciones. A Prado lo votaron del Perú. Lo votaron. Bueno, se fue a París a vivir a su casa allá. Y las elecciones fueron anuladas, ¿no? Y los militares tomarán el poder. Se va a instalar una junta militar dirigida por Ricardo Pérez Godoy. Junta militar que va a ser dirigida por Ricardo Pérez Godoy. Esta junta militar promulga la ley de bases de la reforma agraria.
Ley de bases de la reforma agraria, ¿no? Ley de bases. La ley de bases establece la expropiación. Expropiación progresiva de tierras. Y entrega a campesinos. Así que la llamada ley de bases, bueno, le dicen ley de bases porque en lugar de artículo dice bases, ¿no? O sea, no dice artículo, dice bases. Dice base 1, base 2, base 3, base 4, base 5, ¿no? Así que no dice artículo, dice bases. Bases, por eso le dicen la ley de bases, ¿no? Establece la expropiación progresiva de tierras y entrega a campesinos. ¿Qué significa expropiación progresiva? Significa que, que las tierras los van a ir expropiando poquito a poquito y repartiendo a campesinos. Porque cuando tú expropias, tú tienes que pagar al dueño. No solamente es quitarle por quitarle. Tú le quitas, pero le pagas. Para eso hace falta recursos, ¿no? Que el Estado no tiene, pues. Por eso, poquito a poquito, progresivo, ¿no? Y así, poquito a poquito, ir dándole tierras al campesino, poco a poco. Ley de bases. Y además, inicia la reforma agraria. Así que él inicia la reforma agraria en Cusco. En Cusco. En la Convención Hilares. Así que Pérez Godoy va a comenzar la reforma agraria en el Cusco. Ahí empezó la reforma agraria en el Cusco, ¿no? En la Convención Hilares. Ahí empieza la reforma agraria, Cusco, dándole tierras a los campesinos. ¿Y esto es por qué? Para evitar que los campesinos se unan a los grupos guerrilleros, porque están apareciendo grupos guerrilleros. Por ejemplo, el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionario, Luis de la Puente Uceda. El ELN, Ejército de Liberación Nacional. ELN, Ejército de Liberación Nacional, ¿ya? Ejército de Liberación Nacional. ELN, de Héctor Béjar. Así que están apareciendo grupos guerrilleros. Y entonces, para evitar que los campesinos apoyen, se unan a los guerrilleros, mejor empezamos la reforma agraria, pues, ¿sí o no? Por eso, ¿eh? Bueno, Pérez Godoy fue reemplazado por Lindley López en la presidencia. Lindley López convoca a elecciones. ¿Y quién ganó las elecciones? Belaúnde. Así que Lindley López convoca elecciones. ¿Quién lo ganó? Belaúnde. ¿De qué partido es Belaúnde? Acción Popular. Acción Popular, ¿no? Bueno, ahora es una banda delincuencial, ¿no? Belaúnde gana las elecciones del 6-3 y así Belaúnde se convierte en presidente de la República, ¿no? Belaúnde, ¿eh? Muy bien, ahora tenemos de presidente pues a Belaúnde, ¿no? Su partido, Acción Popular. Bueno, Belaúnde no pudo gobernar tranquilo, ¿eh? Va a haber crisis política. Crisis política. ¿Qué pasó? Pues la oposición APRA 1. Oposición APRA 1. 1 es Unión Nacional
Odrista. 1. Unión Nacional Odrista, ¿no? 1. Unión Nacional Odrista. Partido del ex dictador Odría. Bueno, ahora el partido aprista y el partido 1 son amiguis. Son amiguis, ¿no? APRA 1. Estos APRA 1 son pro oligarquía. Pro oligarquía. O sea, estos van a defender intereses de las familias más poderosas del país. Ellos dominan el Congreso. Así que tienen mayoría en el Congreso. Y desde el Congreso a Belaúnde no lo dejan gobernar. Le censuran 7 gabinetes ministeriales. ¿Ya? Le censuran 7 gabinetes ministeriales. 7, ¿eh? 7 gabinetes ministeriales fueron censurados. 7. Así que vas a gobernar, pues, si te paran censurando a todos tus ministros, ¿no? Ni siquiera 7, no 7 ministros, ¿ah? 7 gabinetes completitos, ¿ah? Censurados. Por eso que actualmente ya no se permite eso, ¿no? Ahora, si el Congreso censura 2 gabinetes, los cierran, ¿no? Así es ahora, ¿no? Si el Congreso censura 2 gabinetes, los cierran. Entonces, esto le censuraron 7, pues en esa época no existía esa norma, ¿no? No había esa norma. Entonces, ¿de qué va a gobernar Belaúnde? Sí, pues si le paran censurando todos sus gabinetes, ¿no? Imposible gobernar. Bueno, entre las obras que hizo Belaúnde se encuentra la carretera marginal. La carretera marginal. Esta carretera De la selva. se va a la selva. Bueno, para poder aprovechar los recursos de la selva, ¿no? Para integrar la selva al Perú. Integrar la selva al Perú y aprovechar los recursos de la selva, ¿no? Explotar recursos selváticos y poder sacarlos por la carretera, pues, ¿no? Hacia los puertos de la costa. ¿Ya? El Banco de la Nación. El Banco de la Nación. El Banco de la Nación. Bueno, para que administre el dinero del Estado, para que recaude impuestos del Estado, ¿no? ¿Ya? Así que ahí van a tener el dinero del Estado y recaudar impuestos del Estado, ¿no? Banco de la Nación. Bueno, que hasta ahora existe, pues. Elecciones municipales. Elecciones municipales. Bueno, se restauran las elecciones municipales. Las elecciones municipales fueron prohibidas por Leguía, ¿no? En el oncenio. Durante el oncenio, Leguía eliminó elecciones municipales. Bueno, ahora Belaúnde lo restaura otra vez. Gratuidad de la educación. Gratuidad de la educación. Primaria, secundaria, universitaria. Primaria, secundaria, universitaria. Claro, en las instituciones del Estado. En las instituciones del Estado, colegios del Estado, universidades del Estado, la educación tiene que ser gratis. ¿Está claro? Gratis, ¿ya? Así que tú puedes volverte un profesional sin tener dinero, estudiando en las instituciones del Estado, desde primaria, secundaria, ahora universidad también, total, gratuidad total de la educación. ¿Eh? Se construyeron universidades. ¿Papita? ¿Qué es? Se construyeron universidades. Del Estado apareció la agraria, ¿no? La agraria. La UNI ya desde Odría, ¿no? La UNI desde Odría.
Del Estado aparecieron la agraria, ¿no? La Cantuta, ya, pero desde Prado había universidades, ¿no? Solo que ahora la educación Ya. es gratis, no tienes que pagar nada, ¿eh? Así que si te cobran, no les pagues. Gratis. Bueno, el examen de admisión, nomás que te estafan, ¿no? Cooperación popular. Cooperación popular. Cooperación popular. COPOP. COPOP. Bueno, a través de cooperación popular, se hacen obras en zonas populares, zonas pobres, pues, ¿no? Obras en zonas pobres, zonas populares, ¿ya? Veredas, losetas deportivas, escaleritas para subir al cerro, ¿no? En zonas populares. ¿Cuál es la característica de cooperación popular? Que el Estado te da los materiales. El Estado te da los materiales, pero los vecinos hacen la obra, mano de obra. Estado, materiales, lo que cuesta, ¿no? Materiales. Vecinos, mano de obra, mano de obra. Así que si quieres tener veredas, el Estado te da el cemento, la arena, todo, ¿no? Pero los vecinos tienen que trabajar y hacer la vereda, pues, ¿no? Ya, escaleras, losetas deportivas, ¿no? Obritas para zonas populares, barriadas. Bueno, que Belaúnde ya no le decía barriadas, ¿no? Belaúnde le decía pueblos jóvenes. Así que Belaúnde ya no los llamaba barriada. Pueblos jóvenes decía, ¿no? Pueblos jóvenes, ¿no? Decía que barriada suena medio despectivo, ¿no? Pueblos jóvenes, ¿no? Pueblos jóvenes, ¿eh? Así lo llamó Belaúnde, pueblos jóvenes. Bueno, así que se van a hacer obritas, pues, obritas en zonas populares, ¿no? A través de cooperación popular. Y ahí ponen una inscripción que dice, el pueblo lo hizo. El pueblo lo hizo por cooperación popular. Bueno, Belaúnde dio una ley de reforma agraria el año 64. Pero esta ley fracasa. Fracasa por la oposición APRA 1. Ellos lo hacen fracasar, la oposición APRA 1. Bueno, ellos mandan en el Congreso, pues, ¿no? Ellos mandan en el Congreso. El Congreso manda, ¿no? Y entonces acá en el Perú el Congreso tiene más poder que el presidente, ¿no? Sí, pues. Acá en el Perú, si el presidente quiere dar una ley y el Congreso no lo aprueba, no va. Si el Congreso saca una ley y el presidente no lo aprueba, el Congreso lo aprueba y va, ¿no? Así es, pues, Congreso poderoso. Entonces, bueno, la ley de Belaúnde fue al Congreso, pero la Alianza APRA 1 le hizo cambios para que no choque con la oligarquía. ¿Eh? Le hizo cambios para que no choque con la oligarquía. Por ejemplo, según el cambio que se le hizo, solo se expropian tierras abandonadas. Nada más. Solo expropian tierras abandonadas, tierras baldías, tierras que están ahí, que no se usan, ¿no? Esas tierras nomás se expropian, las que están abandonadas, las baldías. Por ejemplo, yo vivo en Lima, tengo tierras, por ejemplo, acá en Canta, en Guarochirí, ¿no? Ya me dejaron tierras, o sea, herencia, ¿no? Así que yo vivo en Lima, pero tengo tierras allá, pero las tengo abandonadas. Ahí están las tierras, no las produjo. Bueno, esas tierras me las quitan. Me las quitan, claro, me van a pagar, ¿no? Pero me las quitan. Y se lo dan a los campesinos que no tienen tierras. Entonces, eso dice la ley. Solamente expropian tierras que están abandonadas, nada más, baldías, abandonadas. Entonces, obviamente, no chocan con la oligarquía, pues, porque la oligarquía explota todas sus tierras, pues no, explota todas sus tierras, no dejan ni un centímetro vacío, ¿no?
Entonces, ellos modifican la ley para que no afecte con la poderosa oligarquía peruana. Bueno, va a haber lucha guerrillera. El MIR. El MIR. MIR significa Movimiento de Izquierda Revolucionaria. MIR. Movimiento de Izquierda Revolucionaria. ¿Ya? Eso es MIR. Movimiento de Izquierda Revolucionaria. El líder del MIR es Luis de la Puente Uceda. Bueno, el del APRA rebelde, ¿no? El APRA rebelde. El otro es el ELN. Ejército de Liberación Nacional. ELN. Ejército de Liberación Nacional. ELN. Líder. Héctor Béjar. Líder del ELN. Bueno, estos grupos guerrilleros, bueno, quieren llegar al poder a través de la lucha armada, pues, ¿no? Ellos quieren llegar al poder a través de la lucha armada y establecer gobiernos socialistas, ¿no? Gobiernos de izquierda, pues, ¿no? Es lo que ellos quieren, ¿no? Quieren hacer acá una lucha guerrillera tipo Cuba, es lo que quieren, ¿no? Una lucha guerrillera tipo Cuba, ¿está claro? Lucha guerrillera tipo Cuba, ¿no? Y llegar al poder, pero para eso, ¿qué necesitas? Apoyo campesino, apoyo campesino. Bueno, la lucha guerrillera preocupó a las familias ricas del Perú, a la oligarquía, que van a apoyar al Estado, ¿no? Con dinero, ¿no? Para poder combatir a los guerrilleros. Bueno, Estados Unidos también apoyó, ¿no? Estados Unidos mandó un portaaviones al Perú para ayudarnos si es que lo necesitamos, ¿no? ¿Ya? Pero estos grupos guerrilleros no van a tener éxito, sobre todo porque no tuvieron apoyo campesino. Bueno, parece que los campesinos están entusiasmados con la reforma agraria, pues, ¿no? Porque el Estado ha empezado reforma agraria, ¿no? Y ellos, obviamente, están esperanzados en que les den tierras, pues, ¿no? El Estado, ¿no? El Estado. Entonces, por eso que no hubo apoyo a los grupos guerrilleros, no hubo apoyo. Los campesinos no lograron convencer a los guerrilleros no lograron convencer a los campesinos que los apoyen y que se unan a ellos, ¿no? No lograron. Entonces eran pequeños focos guerrilleros, ¿no? Pequeños focos guerrilleros, pequeños grupos de guerrilleros en diferentes lugares, ¿ah? Focos guerrilleros, grupos en diferentes zonas. Desde ahí trataban de expandirse estos focos guerrilleros de docenas de guerrilleros, ¿no? Buscando apoyo campesino, pero no lo consiguieron. Quedaron pequeños grupitos, focos guerrilleros, nada más. Entonces el ejército fácilmente los aniquiló. Luis de la Puente Uceda murió en los enfrentamientos. Héctor Béjar fue capturado, estuvo en la cárcel. Velasco lo liberó a Béjar, trabajó con Velasco. Luego que Velasco salió, también él salió, se dedicó a la docencia, fue catedrático, ¿no? De San Marcos todavía Béjar. Bueno, después ya salió a la luz cuando Castillo lo nombró ministro, bueno, Castillo, no Pedro Castillo, nombró ministro de Relaciones Exteriores a Héctor Béjar, ¿no? Castillo lo nombró ministro de Relaciones Exteriores a Héctor Béjar, ¿no? Bueno, y ahí estuvo hasta que ya lo votaron, ¿no? Bueno, todavía vive Héctor Béjar, el guerrillero del ELN. Bueno, un problema que el Perú tenía era el problema petrolero. El problema con la IPC. Esta empresa norteamericana, la IPC, se había adueñado de Talara. Así que la empresa norteamericana IPC se adueñó de Talara. Se adueñó de los pozos petroleros, pues, ¿no? De La Brea y Pariñas, la IPC.
dueña de Talara y se adueñó de los pozos petroleros de La Brea y Pariñas y no nos paga los impuestos que debería pagarnos por nuestro petróleo. Bueno, Belaúnde dijo, yo voy a solucionar este problema con la IPC. Así que va a negociar con la IPC. El acta de Talara. Acta de Talara del año 68, ¿no? Acta de Talara del año 68. ¿Qué se acordó en el acta de Talara del 68? Que Perú será dueño de los pozos petroleros. Así que nosotros vamos a ser dueños de los pozos petroleros. Pero gratis no fue, ¿eh? Gratis no fue. La IPC va a recibir indemnización. O sea, les vamos a pagar por devolvernos los pozos petroleros, ¿ya? Les vamos a pagar por la devolución de los pozos petroleros, la IPC. O sea, no lo devolvieron gratis, había que pagarles. La IPC, además, se queda con la refinería de Talara. ¿Ya? Ellos se quedan con la refinería de Talara, que cuesta miles de millones, bueno, una refinería, ¿no? Tremenda, ¿no? Además se acordó que el petróleo crudo, bueno, ese petróleo que sacamos, ¿no? De la tierra, ese petróleo llamado petróleo crudo, ¿no? El que sacamos de la tierra, ese petróleo, ¿a quién se lo vendemos? A la IPC. Así que el petróleo que vamos a sacar, se lo vendemos a la IPC. Ahora, el precio del barril estaba en la llamada página 11. Así que el precio del barril estaba en la página 11, ¿no? Bueno, página 11 que desapareció, ¿no? Alguien lo arrancó la página 11. Bueno, ¿por qué hacer desaparecer la página 11, no? ¿Por qué hacerlo desaparecer? Bueno, obviamente se presume que lo que ahí decía no era bueno, pues ¿sí o no? Si yo arranco la hoja, es porque seguramente lo que ahí decía no era bueno para el Perú, pues no, no era bueno para el Perú, ¿no? Se presume entonces, que el precio del barril de petróleo era miserable, pues ¿sí o no? Un precio mínimo, miserable, ¿no? El precio del barril. Así que ahí se habría acordado un precio mínimo por el barril de petróleo. Se iban a pagar una cochinada por el petróleo. Y para no saber cuál fue el precio acordado, se robaron la página 11, ¿no? Bueno, esto creó mucha indignación, mucho malestar, protestas sociales, ministros indignados que renunciaron, ¿no? Y al final esto va a motivar el golpe de Estado. ¿Y quién dio el golpe de Estado? Pues el golpe de Estado lo dio Velasco, ¿no? Velasco va a dar un golpe de Estado, lo van a sacar a Belaúnde, lo botaron del Perú, lo metieron a un avión rumbo a Argentina, y Velasco tomó el poder, ¿no? ¿Y qué fue lo primerito que hizo Velasco, no? ¿Qué es lo primerito que hizo Velasco? Bueno, lo primerito que hizo Velasco fue estatizar la IPC. Fue lo primerito que hizo Velasco, estatizar la IPC. O sea que la IPC pasó a poder del Estado. Es lo primero que hizo Velasco, estatizar la IPC. O sea que la IPC pasó a poder del Estado, ¿no? La IPC. Eso fue un día 9 de octubre del año 68, ¿eh? 9 de octubre del 68, el día que el Estado toma Talara. Recuperamos Talara y nos quedamos con los bienes de la IPC. Y ese día 9 de octubre era celebrado como el Día de la Dignidad Nacional. 9 de octubre, Día de la Dignidad Nacional, ¿no? Bueno, con esta medida comenzó el llamado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas
armadas de Velasco. Muy bien, ahí hemos analizado entonces, jóvenes, en esta línea de tiempo. Espero que no se hayan cansado de la explicación un poquito larga, ¿no? De 3 gobiernos: Prado, Junta Militar y Belaúnde I. Bueno, etapa donde se intentó hacer reformas. Se intentó hacer reformas. Se buscó hacer reforma agraria sin éxito. Se intentó industrializar el país sin éxito. ¿Quiénes fueron los culpables del fracaso? La oligarquía. Ese grupo de familias poderosísimas y muy ricas del Perú, con gran poder económico y poder político, ¿no? ¿Ya? Así que ellos frenaron las reformas, las obstaculizaron, ¿no? Porque ellos quieren que el Perú sigue como estaba, así, con este modelo económico así, feudal, ¿no? Feudal, donde los hacendados son la gente poderosa del país. Entonces, ellos van a hacer un freno a las reformas, la oligarquía. Bueno, y ahora entra Velasco, y Velasco hará las reformas, pero ya en forma violenta y radical, ¿no? Con el apoyo de las Fuerzas Armadas, y Velasco liquidará el poder de la oligarquía peruana, que lo veremos a continuación. Muy bien, preguntas sobre esto, amiguitos. Preguntas, dudas, aportes. Pueden preguntar nomás con confianza. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo está bien? ¿Todo está ok? Todo está bien, profe. Gracias. Escuché una vocecita por ahí. ¿Qué quería decir pro oligarquía? Pro, ¿qué cosa es pro? ¿A favor o en contra? Por favor. A favor, o sea, están a favor de la oligarquía, ¿no? Pro. Si fuera contra, sería anti, ¿no? Anti. Pues Ya. pro. O sea, están a favor de la oligarquía. Defienden intereses oligárquicos, ¿no? Ese es pro, estar a favor, ¿no? Así es, Angelito. Sí, gracias, profe. Ya, muy bien. Otra pregunta. Nada más. Todo. Bueno, listo. Vamos a seguir por acá entonces. Una pregunta en el chat, profe. Dime. Nada, nada importante. El Partido Popular Cristiano nació de la democracia cristiana, ¿no? Antes había un partido llamado Democracia Cristiana, que luego un grupo se separa y forma el PPC, ¿no? Partido Popular Cristiano, que era un partido de la clase media alta, ¿no? El PPC era de la clase media alta y gente alta, ¿no? ¿Ya? Y bueno, llegaron a la alcaldía de Lima nomás, pues, ¿no? Alcaldía de Lima, ¿no? Su líder, Luis Bedoya Reyes, fue alcalde de Lima, ¿no? Su líder, Luis Bedoya Reyes, alcalde de Lima. Después no tuvieron mayor significación, ¿no? Era un partido de la clase media, media alta, ¿no? Clase media alta, PPC, que supuestamente tienen valores cristianos, ¿no? Supuestamente, Partido Popular Cristiano, y que quieren hacer reformas para ayudar al pueblo, dice, ¿no? Pero era gente de la clase alta, ¿no? ¿Ya? Su líder, Bedoya, que era un abogado de familias ricas, ¿no? Abogado, cobra bien, tiene plata, de familias ricas, ¿no? Y mayormente los líderes eran de la clase media alta, ¿no? Entonces, ellos nacieron como partido en la época de Belaúnde, separándose de la democracia cristiana. Y bueno, su líder llegó a ser alcalde de Lima, ¿no? Alcalde de Lima. Después, nada más interesante, el PPC.
Bueno, vamos a hablar sobre Velasco, el septenato de Velasco. Bueno, obviamente 6 años, ¿no? Juan Velasco Alvarado. Bueno, Velasco decía, yo no soy ni capitalista ni comunista, soy nacionalista. Es lo que él decía. Yo no soy ni capitalista ni comunista, soy nacionalista. Es lo que decía Velasco, ¿ya? Ni capitalismo ni comunismo, nacionalismo. Es lo que decía Velasco. Bueno, Velasco, su plan de gobierno se llama Inca. Plan de gobierno. Su plan de gobierno se llama Inca. El plan Inca, ¿no? Su plan de gobierno. Bueno, plan de gobierno es lo que va a hacer, pues, ¿sí o no? ¿Qué voy a hacer, no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué medidas voy a tomar? ¿Qué reformas voy a hacer? ¿Qué objetivo busco, no? Su plan de gobierno, pues, ¿ya? ¿Qué voy a hacer y qué quiero hacer con eso, no? ¿Qué objetivo tengo? Eso está en el plan Inca. Plan de gobierno. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que busca Velasco? Bueno, lo que busca Velasco es eliminar su desarrollo y dependencia externa. ¿Ya? Así que Velasco quiere eliminar nuestro subdesarrollo y dependencia. O sea, Velasco quiere que el Perú sea un país desarrollado, ¿no? Un país moderno. Un país industrializado, ¿eh? Lo que Velasco quiere, que seamos modernos, industrializados. Velasco va a aplicar... Bueno, Velasco va a aplicar el llamado capitalismo de Estado. Capitalismo de Estado. En este sistema, el Estado tiene el rol principal en la economía. Estado, rol principal en la economía. El Estado es dueño de empresas. Dueño de empresas. Bueno, y con Velasco, el Estado peruano va a tener un montón de empresas, ¿no? Claro, el Estado peruano, el país, el Perú, ¿no? El Estado va a tener un montón de empresas, ¿no? Un montón de empresas. ¿Ya? Va a haber Petroperú, Aeroperú, Minero Perú, Hierro Perú, Pesca Perú, Enafer Perú, etcétera, ¿no? Gracias. O sea, un montón de empresas del Estado. Ese modelo donde el Estado tiene a cargo un montón de empresas es capitalismo de Estado, ¿no? O sea, ¿quién tiene el rol principal? El Estado. Hoy, con el modelo de Fujimori, es la empresa privada, ¿no? Con el modelo de Fujimori es la empresa privada. O sea que las empresas están en manos privadas. Con Velasco están en manos del Estado, ¿no? Del Estado. ¿Eh? Es el capitalismo de Estado. Velasco también crea Sinamos. Sinamos. Sinamos significa Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social. Sinamos. Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, ¿no? Sinamos. ¿Cuál es el objetivo de Sinamos? El objetivo de Sinamos es que el pueblo
apoye reformas de Velasco. O sea, a través de Sinamos se busca movilizar a las masas populares. Primero hay que ganarse al pueblo, ¿no? Hay que ganarse al pueblo, obreros, campesinos, ¿no? Hay que ganarse al pueblo. Para eso, regalitos, ¿no? Regalitos, alimento barato, ¿no? Para tener apoyo del pueblo. Y luego hacer labor ideológica, ¿no? Meter en el cerebro de la gente que lo que hace Velasco es bueno para el pueblo, ¿no? Y que el enemigo son los ricos, la oligarquía, los pituquitos de Miraflores, San Isidro, ¿no? Bueno, Molina no en esa época, recién Molina últimamente, ¿no? Pero en esa época los pituquitos de Miraflores, San Isidro, ¿no? Entonces, crear ese odio a los blancos, ¿no? Así que Sinamos se encarga de eso, ¿no? Ir a las diferentes zonas populares, ganarse al pueblo, sobre todo con regalitos, alimento barato, y luego hacer labor ideológica para que apoyen a Velasco y los pongan contra las élites, ¿no? Contra los ricos, ¿no? Eso es lo que hace Sinamos, ¿eh? Bueno, Velasco estatiza la IPC. Así que la IPC va a ser estatizada, pasó a poder del Perú. Eso fue el 9 de octubre del 68. Estatiza la IPC. Este día 9 de octubre, Día de la Dignidad Nacional. Día de la Dignidad Nacional. ¿Eh? Muy bien, esta empresa va a ser administrada por Petroperú. Petroperú. ¿Ya? Así que va a estar a cargo de Petroperú. Ahora Petroperú se encarga de la explotación petrolera en Talara, ¿no? Los pozos y la refinería pasan a manos del Estado. Petroperú. Lo malo fue el pago de indemnización a la IPC. Se le tuvo que pagar a la IPC para evitar sanciones económicas de los Estados Unidos. Para evitar, porque tú crees que Estados Unidos se carga con los brazos cruzados, que te quedes con una empresa norteamericana, no en la vida, pues sí o no, estás chocando con una empresa norteamericana y el gobierno norteamericano protege sus empresas, ¿no? Las defiende, las apoya, pues, ¿no? Entonces no se va a quedar con los brazos cruzados, pues. Y entonces Estados Unidos amenaza con sanciones económicas, ¿no? Sanciones económicas. ¿Qué implica sanciones económicas? Que todas tus cuentas, toda tu plata que tienes en los bancos extranjeros, retenido. No puedes mover ni un dólar, nada. Mayormente los países tienen sus reservas internacionales en bancos extranjeros, sobre todo norteamericanos. Así que nada, congelado, no tocas ni un dólar. Igual que Rusia, ¿no? En Rusia le tienen congelados 300.000 millones de dólares. 300.000 millones de dólares, ¿no? En bancos europeos. Ahí no lo pueden mover. Congelado. Te sancionan te embargan tus cuentas. Además te sancionan económicamente. Bloqueo comercial. No te compro nada. No hay préstamo, no hay crédito, no hay nada, ¿no? Y las sanciones económicas te destruyen, pues. Arruinan tu economía. Bueno, entonces para evitar que Estados Unidos no sancione, le pagamos a la IPC, indemnización. ¿Eh? Así que al final tuvimos que pagar por los pozos y por la refinería, pues, a la IPC. Así que estos bichos salieron con la suya. Bueno, Velasco también hizo la reforma agraria. Así que Velasco hará una reforma agraria, pero ya más radical, ¿no? Más radical. Velasco acabó con la oligarquía. Velasco acabó con los gamonales. Él acabó con la oligarquía.
acabó con los gamonales, con los hacendados de la sierra, ¿no? ¿Ya? Velasco hizo que los campesinos sean dueños de las tierras. Que las tierras ahora sean propiedad de los campesinos. Eso hizo Velasco. Así que con Velasco, las haciendas ahora, ¿quiénes son los dueños? Los dueños de las haciendas, los dueños son los trabajadores. Entonces, ¿quiénes van a ser los dueños de las haciendas? Los trabajadores, ¿no? Dueños de las haciendas, trabajadores. ¿Está claro? Dueños de las haciendas, trabajadores. Propiedad colectiva. Propiedad colectiva. ¿Qué significa propiedad colectiva? Que son dueños todos. Todos. ¿Eh? Todos son dueños de la hacienda. Todos. Y formaron empresas agrarias. ¿Ya? Así que estos trabajadores que son dueños de las haciendas van a formar sus empresas. Estas empresas en la costa se llamaron CAPS y en la sierra se llamaron SAIS. Costa CAPS. Bueno, CAPS significa Cooperativa Agraria de Producción Social. Cooperativa Agraria de Producción Social. CAPS. Cooperativa Agraria de Producción Social. Y SAIS, Sociedad Agraria de Interés Social. Sociedad Agraria de Interés Social. SAIS. A ver, más o menos, ¿cómo fue la figura? A ver. Lo que hizo Velasco, ¿no? A ver. Por ejemplo, la hacienda más grande del Perú. La hacienda más grande del Perú era la hacienda azucarera Casagrande. Era la hacienda más grande del Perú. La hacienda azucarera Casagrande. De la familia Gildemeister. Así que era la hacienda azucarera más grande del Perú y una de las más grandes del mundo. La hacienda azucarera Casagrande de los Gildemeister. Eran los dueños, la familia Gildemeister. Bueno, ahora viene Velasco. ¿Y qué hizo Velasco? Le quita la hacienda a los dueños. O sea, a los Gildemeister, fuera de acá. Los militares entraron a la hacienda, pero no. Militares entraron a la hacienda. Tomaron las instalaciones donde se fabrica el azúcar. Las tierras donde se siembra la caña. La casa donde vivía la familia Gildemeister. Tomaron todo eso los militares. Y la familia Gildemeister, fuera, lárguense. Los votaron, ¿no? Votaron a los Gildemeister. El Estado tomó el control de la hacienda, pero para dárselo a los trabajadores. Esa hacienda pasará a mano de los trabajadores. La tierra, ¿para quién la trabaja? Y los trabajadores se organizan y forman una CAPS, Cooperativa Agraria Casagrande. Cooperativa Agraria Casagrande, donde los dueños son los trabajadores. Ahora todos son dueños de la hacienda azucarera Casagrande. Todos. O sea, de trabajador a propietarios, ¿no? De trabajadores a propietarios. Eso fue lo que hizo Velasco con las haciendas. Transfirió la propiedad de los dueños a los trabajadores. La tierra para quien la trabaja, ¿no? Eso fue la reforma agraria que hizo Velasco. ¿Eh? Se olvide. Bueno, Velasco también, promueve la industrialización del país. Así que Velasco promueve la industrialización del país. La industrialización del país. Velasco profundiza el proyecto ICI.
Así que Velasco profundiza el proyecto ICI. ¿Y qué significa ICI? La industrialización por sustitución de importaciones. Industrialización por sustitución de importaciones. O sea, en lugar de importar, hay que fabricar, pues, ¿no? En lugar de importar, hay que fabricar. Eso es lo que busca el proyecto ICI, que tengamos desarrollo industrial. Bueno, y Velasco aplicó medidas proteccionistas. Medidas proteccionistas, ¿ya? Medidas proteccionistas. O sea, cobrarle altos impuestos a los productos extranjeros para que la gente compre nacional. Cobrar alto impuesto a lo extranjero para que la gente compre nacional. ¿Qué decía Velasco? Compra lo que el Perú produce, ¿no? Compra lo que el Perú produce. Además, Velasco estableció la llamada educación técnica. La educación técnica es la educación para el trabajo. Educación técnica. Educación para el trabajo. Bueno, la idea es que desde el colegio aprendas alguna carrera técnica que te sirva para que trabajes en la industria. O sea, desde el colegio, carrera técnica que te sirva para trabajar en la industria, para que apenas termines tu colegio puedas ir a la fábrica a trabajar. Porque Velasco pensaba que el Perú se llenaría de industrias. Miles y miles y miles de industrias, ¿no? Lo que él pensaba, ¿no? Miles y miles y miles de industrias. Miles. Necesitan gente calificada, ¿no? Así que por eso en el colegio te enseñan carrera técnica, sobre todo mecánica, electricidad, torno, motores, ¿no? Esas cosas. Un conocimiento técnico para que luego conectes con la industria, ¿no? Educación técnica, educación para el trabajo. Bueno, eso es lo que Velasco pensaba, pero al final no funcionó, ¿no? Hay algunos colegios que todavía siguen haciendo eso, ¿no? EPT, ¿no? Siguen haciendo EPT, pero te enseñan costura, comidita, ¿no? Carpintería, ¿no? Algunas cositas así simples, ¿no? Medio pichi, medio pichi. Bueno, esa no era la intención de Velasco, pues. Velasco quería que te prepares para trabajar en la industria, ¿no? Educación técnica, educación para el trabajo. Aparecieron industrias ensambladoras. Industrias ensambladoras. Bueno, es que el Perú no tiene tecnología, pues. No tenemos tecnología, no tenemos gente tampoco preparada, ¿no? Eso de industrializar no es por ley, no es por decreto, ¿no? Eso es un proceso largo, ¿no? Largo. El país se tiene que tecnificar. Tenemos que tener desarrollo científico, ¿no? Ciencia. Tenemos que tener gente preparada, pues, ¿sí o no? No es de un día para otro, ¿no? Así que no teníamos la gente, ni la tecnología, ni nada. Por eso que aquí aparecen industrias ensambladoras. Industrias ensambladoras. ¿Qué es lo único que hacen? Arman. Solo arman nomás, pues, ¿sí o no? Industrias automotrices, ¿no? Industrias automotrices. Traen todo de afuera. Motor, puertas, llantas, todo viene de afuera, ¿no? Todo viene de afuera, todo llega. Todo viene de afuera, importado. ¿Y qué hacen aquí? Lo arman. Aquí lo arman nomás, pues. Lo arman y ponen hecho en Perú. Hecho en Perú. Así que así hay industria, ¿no? Automotrices, electrodomésticos. Pero ¿qué es lo único que hacen? Lo arman. Nada más, porque toda la tecnología viene de afuera. Televisores. ¿Teníamos la tecnología para fabricar televisores? No. Entonces todo viene de afuera. ¿Y qué hacen acá? Lo arman. Y solamente le ponen hecho en Perú. Nada más. Esa fue la industria de Velasco. Y para que la gente compre eso, le cobraban altos impuestos a los productos extranjeros. Bueno, obviamente cuando se fue Velasco y la economía peruana se volvió más liberal, cobramos bajos impuestos a los productos extranjeros
y empezaron a llegar productos extranjeros más baratos y de mejor calidad, bueno, ya nadie compraba esos productos hechos en Perú, supuestamente, ¿no? Y por eso que fracasó su desarrollo industrial de Velasco, porque no teníamos la capacidad técnica ni personal, ¿no? Gente preparada para esa labor. No teníamos ciencia, pues no tenemos ciencia, ¿sí o no? No tenemos ciencia, ¿cómo vamos a hacer, no? Está fregado. Velasco crea la comunidad industrial. La comunidad industrial. A través de la comunidad industrial, la fábrica, quienes pasaron a ser dueños de las fábricas. Los que van a ser dueños son el empresario y los trabajadores. Ellos van a ser dueños, empresario y trabajadores. 50% de acciones empresario, 50% de acciones trabajadores, ¿no? O sea, convierte al trabajador en dueño de la fábrica, copropietario, con derecho de participar en el directorio y también de recibir utilidades, ¿no? Y Velasco pensaba que con esto empresarios y trabajadores iban a trabajar en armonía, ¿no? En armonía. Al final esto no sirve, es utopía, ¿no? Es utopía. Muchos empresarios no les gustó el modelo, no invierten, pues, no invierten, prefieren llevar su plata a otro país, ¿no? Por eso que al final esto contribuye a que las industrias también fracasen, ¿sí o no? A que fracasen, porque a los empresarios no les gusta este modelo de Velasco, de comunidad industrial, ¿eh? Así que esto hará fracasar la industria en el Perú, porque el empresario no quiere invertir en este modelo, donde tiene que compartir la propiedad con el trabajador, ¿no? Bueno, Velasco tuvo una dictadura populista. Dictadura populista, ¿no? O sea, un dictador que quiere ganarse al pueblo, pues, ¿no? Dictador que quiere ganarse al pueblo. Velasco confisca radio, canales, periódicos. Bueno, todo eso pasa a poder del Estado, va a ser manejado por el Estado. No hay libertad de prensa, no hay libertad de prensa. Tú no puedes publicar lo que quieres, te meten preso, ¿eh? Además, deporta opositores. Así que si tú cuestionas a Velasco, hablas mal de él, lo criticas en la prensa, te votan, ¿sí o no? Te votan del Perú, te votan. Te echas fuera, lárgate, no fríes acá. Así que así era Velasco, ¿no? Un dictador populista, ganarse al pueblo, pero no hay libertad de prensa y tampoco de opinión, ¿no? Todo lo maneja el Estado. Y aquel que se opone, fuera, lárgate, lo votan del Perú. Te arrestan y te votan. Bueno, su gobierno va a entrar en crisis económica. Crisis económica. La causa externa fue la crisis del petróleo. Esa es la causa externa, la crisis del petróleo. Bueno, el precio del petróleo fue elevado bastante, ¿no? Estaba bien caro el precio del petróleo. Eso perjudicó a los países industrializados, porque con el precio del petróleo tan caro, compran menos petróleo, pues, ¿no? Compran menos petróleo. Como compran menos petróleo porque está muy caro, sus industrias como que se paralizan, pues, ¿no? Porque no les conviene, pues muy caro el petróleo, ¿no? Muy caro, no les conviene. Demasiado caro, demasiado. Es como que tú tengas una panadería
y el saco de harina lo suben 400%, ¿pues sí o no? 400%. Tú tendrías que vender tu pan a un sol, ¿no? Un pan, un sol. ¿Quién te va a comprar? Nadie, pues sí o no. La gente va a preferir comprar papas, ¿no? Papas, ¿no? Sí, puedes buscar sustitutos, ¿no? Que va a estar pagando un sol por un pan. Como nadie me va a comprar mi pan porque va a estar muy caro, no compro harina, mi fábrica se paraliza. No, mi panadería se paraliza, pues muy caro, ¿no? No conviene. ¿Ya? Y entonces eso pasó con el petróleo, pues, ¿no? Demasiado caro, los países industrializados, pues, no compran o compran poco, ¿no? Entonces su industria está estancada. Y si su industria está estancada, hay menor demanda de materia prima. Hay menor demanda y menor precio. Y países como Perú dependen de la materia prima, ¿no? Entonces, la economía se fue al diablo, pues, ¿sí o no? Se fue al diablo, ¿no? Porque hay poca demanda y menor precio de materia prima, ¿no? Por la crisis del petróleo. Bueno, ¿cuál fue la causa interna? Bueno, la causa interna es el fracaso de las reformas. Bueno, las reformas que hizo Velasco no funcionaron, pues. La reforma agraria no funcionó. No funcionó. Las tierras en manos de los trabajadores fue mal manejado, mal administrado, ¿no? Y la producción agropecuaria se vino abajo. Se vino abajo la producción agropecuaria, se vino abajo. El Estado tuvo que importar alimentos. Teníamos que importar comida, imagínate, importar comida, importar papa, importar azúcar, importar carne, ¿no? Porque la reforma agraria llevó al colapso a la agricultura, no funcionó, pues. Eso de darle las tierras a los trabajadores, económicamente no funcionó. Económicamente, socialmente puede ser bueno, ¿no? Socialmente, ¿no? Pero económicamente no funcionó. ¿Está claro? Económicamente no funcionó. Es como darle una empresa próspera a los trabajadores, ¿no? Y esos trabajadores, obviamente, a lo mejor no saben manejar esa empresa y se va al diablo, pues sí o no, se va al diablo, ¿no? Así ocurre. Entonces, no funcionó. Las empresas en manos del Estado tampoco funcionaron porque el Estado es ineficiente, el Estado es corrupto, el Estado es lento y esas empresas, en lugar de ganancias, generan pérdidas. Todas sus cuentas en rojo, todo en rojo, todo en rojo. Pura pérdida nada más, pura pérdida. Así que al final es un desastre, ¿eh? Su reforma no funcionó para nada. Además, los gastos militares. Velasco hizo enormes gastos militares, enormes. Compró harto armamento a la Unión Soviética, pero no, harto armamento a la Unión Soviética. Tanques soviéticos, aviones soviéticos, misiles soviéticos, todo soviético, ¿no? Todo, harta tecnología soviética. Miles de millones de dólares en armamento. Supuestamente para usarlo contra Chile, ¿no? Y recuperar Arica y Tarapacá. Al final nunca se usó. Pero el Perú gastó miles de millones en armamento, que con el tiempo se volvió obsoleto, ¿no? Sí. Ahora están tirados, ¿eh? Además, medidas heterodoxas. Medidas como, por ejemplo, las que aplicó Alan García, ¿no? Alan García, en su primer gobierno, aplicó medidas heterodoxas. Control de precios. ¿Quién fija el precio de los productos? El Estado. Y muchas veces el precio no le gusta al empresario, que no invierte. Subsidios. ¿Quién pone parte del precio? El Estado. Pero el Estado gasta mucha plata en subsidios, ¿no? Estas medidas al final te arruinan la economía, ¿no? Te arruinan. Tipo Alan García, primer gobierno. Así que económicamente, desastre. La economía se fue al tacho. Y bueno, el fin de Velasco es cuando fue destituido, ¿no? Destituido por los militares.
lo destituyen los propios militares, lo que se llama el tagnazo. El tagnazo. Había dos grupos de militares, ¿ah? Dos grupos de militares. Los radicales y los moderados. Dos grupos, ¿ah? Los radicales y los moderados. Radicales y moderados. Los radicales son que quieren que el Perú se vaya hacia la izquierda, ¿no? O sea, a la izquierda total, ¿no? Estatismo, ¿no? Estatismo, nada de propiedad privada, ¿no? Los radicales quieren que se vaya a la izquierda total. Y los moderados son los que simpatizan con la economía liberal, capitalista, ¿no? ¿Ya? Así que había dos grupos, los radicales de izquierda y los moderados de derecha. Bueno, entre los moderados de derecha estaba Morales Bermúdez, pues no, Morales Bermúdez, ¿no? Morales Bermúdez. Era un militar moderado de derecha, procapitalista. Con Velasco gobernaron los de izquierda, los radicales, los extremistas, ¿no? Así que los militares que acompañaron a Velasco eran de la izquierda, los radicales, los extremistas, que llevaron a Velasco hacia la izquierda. Pero ahora el Perú está en crisis. Estamos arruinados. Sus ideas nos llevaron al colapso económico. Y Velasco está enfermo, ¿no? Velasco está enfermo. Le cortaron una pierna, le dieron un aneurisma de la aorta y le tuvieron que cortar la pierna. Está en silla de ruedas, es débil, convaleciente, ¿no? Y entonces el desastre económico, la crisis política, las protestas sociales, más la enfermedad de Velasco, fue aprovechada por los militares de derecha, ¿no? Militares de derecha. Para sacar a Velasco, pues no, sacar a Velasco y que ellos tomen el poder, ¿no? Los militares de derecha. Y ahora entra Morales Bermúdez y con él van a hacer cambios o no. Cambios, pero hacia la derecha, hacia una economía más abierta, más liberal, ¿no? Bueno, pero eso ya lo veremos en la siguiente clasecita. Bueno, ¿está claro esta parte, jóvenes? ¿Han entendido? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Todo Sí, bien? profesor. Sí, profe. Ya, listo. Vamos a ver las claves entonces. Vamos a ver. Muy bien. La pregunta número 1 fue casa. 1, casa. 2. Casa, solo 2. 3, enano. 4, casa. 5, beso. Coalición APRA 1. 6, beso. 7, dedo. 7 dedos. 8, casa. 9, beso. 10, casa. 11, avión. 12, dedo. Listo. Bueno, amiguitos, se acabó la clase. Muchas gracias por su atención. Ya nos veremos la próxima clasecita. Gracias, nos vemos.